Hoy vamos a hablar sobre, pues el vínculo que tienen las emociones, el sistema nervioso y el dolor. Será el fisioterapeuta Rodrigo Casaniti que nos explique todo esto. Él es colaborador, es ya de la casa, Rodrigo Casaniti. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Nuestro fisioterapeuta de cabecera. Y además hoy vamos a hacer un ejercicio muy bonito que es mezclar nuestros dos miércoles, porque en la Esplanada un miércoles viene Rodrigo Casaniti para hablarnos del dolor muscular, y luego al siguiente miércoles viene Dalia Rosas, que nos habla de las emociones, nos habla de cómo los miedos a veces vienen infundados por sensaciones que no son reales. Pues fíjense, hoy vamos a hacer una receta que mezcla todo ello, el vínculo que tiene el dolor, las emociones con el cuerpo también, porque tienen cierto vínculo, ¿no? Sí, tiene muchísimo vínculo, sobre todo porque el sistema nervioso al final es regulado muchas veces por las emociones. Si yo te digo, te voy a dar dos ejemplos. Uno, te informan ahora, aunque no sea realidad, que a un familiar tuyo o mío le ha pasado algo, porque alguien se confundió. Ahí todo tu cuerpo empieza a generar una serie de hormonas, empieza a generar una serie de cambios que van a afectar al final tu salud. Te va a dar a lo mejor una gastritis, te va a empezar a dar una contractura cervical, te vas a empezar a encontrar mal, te vas a dar palpitaciones, y eso lo produce el cortisol. Es una hormona que se produce cuando estamos en estrés continuo, sobre todo para prepararnos ante un ataque o para prepararnos para un evento que sale fuera de lo normal. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que continuamente tenemos ese estrés continuo, nos mantiene el cortisol a unos niveles bastante altos que deberían estar subiendo y bajando. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, quien lo regula, debería tener una parte activadora y una parte relajadora, ¿vale? Que en eso lo llamamos sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático es el que regula el cortisol y el sistema parasimpático lo regula la dopamina y ciertas hormonas que son las que nos vuelven a la calma. En una época, hace bastantes años, cuando nos dedicábamos a la caza, a la pesca y ese tipo de cosas, teníamos una fase de activación cuando salíamos de casa o cuando había una guerra o algo, pero luego había una fase de relajación, que ahí es donde interactuaba el sistema nervioso parasimpático. Pero claro, ahora estamos continuamente, mucha gente está ya directamente en el sistema simpático continuamente. Y entonces el problema está ahí, en que no podemos bajar, no podemos neuroregular nuestro sistema. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, aunque es consciente de, por ejemplo, haber mirado una película de terror, que era el segundo ejemplo que te quería dar, tú sabes que lo que estás viendo en la tele es totalmente mentira, porque son actores, hay un decorado, pero luego cuando vas por la noche al aseo, vas a oscuras y vas con... Por si acaso, claro, o vas a oscuras mirando. Vas con miedo, entonces dices, pero si no es real, pero tu cuerpo lo toma como real. Cualquier actividad o cualquier acción que te pueda llegar a nivel externo, que a ti en realidad tú lo tomes como una amenaza, tu cuerpo va a reaccionar hormonalmente bastante mal, sobre todo para ese momento. Pero si eso lo mantenemos durante mucho tiempo, podemos empezar a tener un montón de malas reacciones, desde bruxismo, desde colon irritable, desde un montón de patologías que nosotros creemos que no están relacionadas y están muy relacionadas. Sobre todo yo lo veo mucho con gente que viene con cervicalgias, con cefaleas, con malestar corporal, con dolor crónico. Son todos casos que yo tengo de manera bastante continua y que muchas veces el fisioterapeuta puede trabajar, pero tiene que entender que hay otra fase, y esa otra fase es la que tenemos que ayudar nosotros a través de derivación a un psicólogo o derivación a otros especialistas, también para que le ayuden a bajar esos niveles de cortisol y a entender que muchas amenazas no son reales. Yo he decidido muchas veces cosas en la tele de cambiar de canal o apagarlas, porque intento buscar cosas que sean más como estas, que sean divertidas, que tengan un punto... Así, por favor. Sí, que sea informativo, exactamente, que sea informativo, pero que me dé como buena espina, ¿vale? Que me dé como buen rollito el hecho de verlo. ¿Puede convertirse una emoción no expresada, una emoción no real, en una enfermedad? Si eso se mantiene durante mucho tiempo, sí. Sí.
Sí, 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 prácticamente. Tú imagínate que los niveles de cortisol se pueden estar manteniéndose durante mucho tiempo por cualquier cosa que pase a nivel personal en tu casa o a nivel laboral. Gente que sufre muchísimo estrés laboral también sufre esa subida de cortisol muy mantenida en el tiempo. Entonces yo lo que le recomiendo a mis pacientes es que, por ejemplo, si tiene mucho estrés en el trabajo, que en vez de tomarse el mes de vacaciones entero, lo que haga vaya haciendo pequeñas particiones. ¿Por qué? Porque el sistema inmune te mantiene alerta mientras estás en estrés. Cuando tú te relajas, al final salta todo, las contracturas, el herpes labial, el malestar estomacal, la fiebre, los resfriados y todo ese tipo de cosas. No somos conscientes que son generados por ese proceso que venimos nosotros aguantando durante mucho tiempo y que no lo sabemos resolver. Y claro, el cuerpo tiene memoria. ¿Cómo puede, por ejemplo, guardarse una emoción en nuestro cuerpo? Porque el cortisol a veces va acumulando y va generando estrés celular y ese estrés celular es el que va respondiendo a todo eso. Sí, el sistema nervioso al final va respondiendo a esas hormonas y a veces es difícil retomarlo. Pero con un buen trabajo se puede trabajar. También depende muchas veces de la conducta de cada persona. Hay gente que se toma todo a la tremenda y hay gente que se lo toma todo. Bueno, mira, eso pasado y vamos a tomarlo de una manera lo más natural posible y al final esas personas generalmente son las que se suelen enfermar bastante menos, que toman la vida con bastante más humor. Una presión en el pecho, el dolor en el cuello, todo esto puede tener una raíz emocional, puede que venga derivado de lo que sentimos. Sí, sí. Yo, por ejemplo, mira, te voy a contar un caso que fue para mí muy llamativo porque fue hace muchos años cuando yo apenas había terminado la carrera y eran dos chicas jóvenes que en un accidente de tráfico daba la casualidad que habían perdido a sus maridos y ellas eran muy jóvenes con niños muy pequeñitos. Y claro, es el hecho de haber perdido un ser querido muy, muy fuerte dentro de tu familia, un ser muy amado, generó tensiones cervicales de una manera que prácticamente casi no había forma de quitárselo. Pero claro, tenía que hacer el duelo, tenía que hacer una serie de procesos hormonales que luego se vayan estabilizando y que con el tiempo iban a volver a la normalidad. Pero hay muchos casos de esos, pero esos fueron dos que a mí me marcaron bastante hace bastante tiempo y que me hicieron dar cuenta de la importancia que tiene el sistema nervioso sobre un dolor muscular. Que muchas veces el dolor muscular puede ser porque estás mucho tiempo mirando el móvil o haciendo otro tipo de cosas, pero también lo que pasa es eso, que ese tipo de cosas mantenidas generan un montón de problemas. Después también tenemos en todo esto un término al cual nosotros no estamos muy acostumbrados, pero yo creo que tú nos puedes resolver la duda. El nervio vago, ¿qué es esto del nervio vago y qué relación tiene con las emociones? Buena pregunta. A ver, el nervio vago es un nervio que neuroregula todos nuestros órganos. Por eso, cuando a nosotros nos pasa algo, muchas veces solemos tener problemas gastrointestinales o solemos tener problemas cardíacos, porque el nervio vago baja, es un par craneal que es un nervio que baja directamente desde el cerebro, baja, bueno, de la zona del cuello, de esa zona, baja directamente hacia los órganos, al hígado, al estómago, al páncreas, a todos los órganos que te puedas imaginar, y se llama nervio vago porque es un nervio que va por todos lados, entonces por eso se le ha llamado nervio vago. Y es muy importante porque interrelaciona todo lo que pasa en todo nuestro sistema corporal con el cerebro y con las emociones. Y esto, por ejemplo, se puede revertir, podemos cambiar estos hábitos para tratar de no hacernos daño a nosotros mismos. Sí, sí, sobre todo, a ver, tener, una de las cosas más importantes es tener, aunque parezca mentira, buenas relaciones sociales. O sea, un buen grupo de amigos en el cual no sea tóxico, una buena relación familiar, intentar tener equilibrio con eso y sabemos que hay alguien que pueda estar perjudicándote, que sepas que te hace mal, intentar mantener una distancia, no dejar de verle, pero sí ser consciente de ese tipo de cosas. Por otro lado, hacer actividad física, tener una buena alimentación y un buen descanso. Un signo muy importante a la hora de saber si nuestro sistema nervioso autónomo está mal es cuando, por ejemplo, te levantas por la mañana y necesitas sí o sí un café y estás como muy cansado y es como si no hubieras tenido ni siquiera un sueño reparador, aunque hayas dormido 10 horas. Eso es uno de los... hay más factores que te pueden ayudar, pero por lo menos para que la gente que nos está viendo, es una de las cosas que... Y sobre todo problemas gastrointestinales, todo ese tipo de cosas que tú no sepas de dónde viene,
lo más probable es que pueda venir por desregulación del sistema nervioso autónomo. Pues con esto nos vamos a quedar. Rodrigo Casaniti, muchísimas gracias por estar una tarde más con nosotros y por ser faro y luz de guía en tanta oscuridad, y que vayan al fisioterapeuta, que esto también siempre ayuda. Siempre, siempre. Muchas gracias.